Felipe. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado tumores medulares y me voy a enfocar más en las técnicas de fijación espinal en pediatría. Bienvenidos. Cuando estamos hablando de la importancia de este tema, voy a recalcar que el principal tumor que afecta a los niños son las neoplasias de origen hematológico, especialmente las leucemias. Sin embargo, en segundo puesto están las neoplasias del sistema nervioso central. Recordemos que dentro de las neoplasias del sistema nervioso central no solo se encuentran los tumores cerebrales, sino también los tumores medulares. Digamos que de todo el grupo de tumores del sistema nervioso central, los tumores que afectan la médula corresponden de un 4 a un 6%, o sea que son unas patologías raras. Y acá les estoy mostrando, digamos, que los principales protagonistas de los que vamos a hablar, que son, sin lugar a duda, el astrocitoma y el ependimoma. Digamos que hablar de tumores medulares en los seres humanos, tenemos que recalcar que aunque son patologías raras, van a ser más visibles en los niños en comparación con los adultos. Miren que los niños abarcan aproximadamente el 36% de los casos, mientras que en los adultos aproximadamente el 10% de los tumores del sistema nervioso central. Bueno, cuando hablamos de esta clasificación, vamos a recordar, hoy vamos a referirnos más que todos a las cirugías de los tumores que se encuentran intramedulares. Existen otro tipo de tumores que se encuentran extramedulares, pero que están dentro de la dura, los llamados intradurales extramedulares. Y un tercer grupo serían los tumores que están completamente extradurales. Tengo acá una clasificación. Miren todo el grupo de tumores espinales que puedo presentar. Sin embargo, miren que el manejo, sin lugar a duda, de todos esos tumores espinales en los niños continúa siendo la cirugía. ¿Cómo nos podríamos acercar? ¿Cómo podemos acercarnos a un diagnóstico? ¿Cuál es esa probabilidad pretest para empezar a sospechar que un paciente nuestro tenga un tumor espinal? Bueno, digamos que hay unos síntomas clásicos como la cervicalgia y el dolor espinal, que sin lugar a dudas son los primeros síntomas que nos tienen que llamar la atención. La alteración de los esfínteres generalmente se produce ya cuando hay una mielopatía establecida, cuando hay un daño motor y sensitivo. Y una cosa importante en los niños es estar pendientes frente al inicio de una escoliosis, bien sea de un origen temprano o una escoliosis dolorosa o una escoliosis que se asocia a algún déficit neurológico o una escoliosis que aumente su grado de forma muy rápida. Miremos que la escoliosis está presente aproximadamente en 1 de cada 3 niños que tienen un tumor espinal. Digamos que cuando tengo esta sospecha clínica de que mi paciente pueda tener un tumor espinal, debo estar atento si ese tumor ya me está causando una mielopatía. Digamos que hay una triada para sospechar una mielopatía, es tener un déficit motor, un nivel sensitivo y tener alguna alteración de los esfínteres. Digamos que tratar de dilucidar en qué nivel se encuentra esta patología nos puede colaborar mucho el examen físico, especialmente la presencia de hiperreflexia, que si tengo una alteración en los reflejos de las 4 extremidades, puedo estar pensando en que tengo una lesión cervical o una lesión dorsal que se está presentando con siringomiela, que está haciendo una siringomiela hasta la región cervical. Mientras que si tengo nada más una alteración de los reflejos, las extremidades inferiores, lo más probable es que tenga una lesión a nivel medular dorsal. Cuando ya tengo esta sospecha clínica, ya tengo esos signos que me dicen, hombre, mi paciente puede tener un tumor. Digamos que el siguiente paso es confirmarlo, bien sea con una imagen. Vamos que las imágenes que más vamos a utilizar son la tomografía y la resonancia magnética. Digamos que la tomografía tiene una ventaja y es que es de más rápida accesibilidad en nuestro sistema de salud, pero tiene la gran desventaja de que es un método de radiación ionizante. Digamos que nos permite ver si existe o no algún grado de destrucción ósea, nos miran la calidad del hueso para ir pensando en un manejo quirúrgico. Pero sin lugar a duda, el examen más importante
para acercarnos a un diagnóstico de un tumor espinal en los niños es una resonancia magnética. ¿Por qué? La resonancia magnética nos permite ver si nuestro paciente ya tiene algún cambio medular, nos puede diferenciar si estamos frente a un tumor extradural, un tumor intradural extramedular, o si verdaderamente el paciente tiene un tumor intramedular. Digamos que también nos permite ver si el paciente ya está haciendo cambios imagenológicos de mielopatía. Digamos que la desventaja de hacer una resonancia en los niños en nuestro sistema de salud es que no todos los hospitales cuentan con un resonador, y al ser, digamos, que unos estudios que requieren un tiempo de realización más prolongados, aproximadamente entre 30 y 45 minutos, muchas veces los pacientes de menor edad requieren algún tipo de sedación y acompañamiento por un médico anestesiólogo. Cuando ya obtengo la imagen de la resonancia magnética, entonces lo importante es poder diferenciar frente a qué tipo de patología me estoy enfrentando. Cuando hablamos de tumores extradurales, miremos acá cómo se respeta completamente la dura madre espinal y cómo hay una lesión por fuera de ella. Esta lesión puede ser bien que nazca del hueso o puede ser algún tipo de metástasis. Puedo también tener una lesión intradural. Miren cómo este tumor está dentro de la dura madre, pero está fuera de la médula. Se llaman los tumores intradurales extramedulares, o si verdaderamente estoy frente a un tumor intramedular. Estos, digamos, que son los tumores más frecuentes en estas edades. Cuando hablamos de tumores extradurales, digamos que el protagonista va a ser el linfoma. Sin embargo, apenas el 4% de los pacientes con linfoma llegan a ser compromiso epidural con síntomas, llegan a ser un síndrome de compresión oncológica epidural. Por su parte, las metástasis espinales en los niños se presentan aproximadamente en el 5% de los casos, y acá voy a hacer un hincapié en una diferencia con los adultos. Cuando tenemos un adulto con una metástasis espinal, generalmente uno piensa que puede ser de origen pulmonar, de origen prostático o de un cáncer de mama si es una paciente femenina. Pero en los niños esto no es así. En los niños, digamos que las principales causas de metástasis nuevamente son los linfomas, pueden ser los tumores de las células el tumor de Wills, pueden ser los tumores germinales, o puede ser también un sarcoma de Ewing. Miren cómo estos tumores que estamos mencionando, que van a ser metástasis en los niños, en su gran mayoría, digamos que tienen una radiosensibilidad óptima o media, diferente a los pacientes adultos. Por su parte, otro tipo de patología podrían ser los tumores primarios de la columna. El 75% de los pacientes con osteoma osteoide se presentan en las primeras 2 décadas de la vida. Recordemos que el osteoma osteoide tiene una presentación clásica que es un dolor óseo, que suele mejorar mucho con los analgésicos tipo AINES. Por su parte, el osteoblastoma también es un tumor primario espinal, pero digamos que tiene un comportamiento más agresivo, parecido a los condromas y al sarcoma de Ewing. ¿Qué pasa? Estos tumores espinales primarios, aunque son raros, se presentan más frecuente en los niños que en los adultos. Se presentan las primeras 2 décadas de la vida, y el manejo sí o sí va a ser una resección en bloque. Digamos que la mortalidad y las tasas de estancia libre de enfermedad se alcanza hasta un 90% si usted hace una adecuada resección en bloque. Cuando estamos hablando de tumores espinales intradurales, pero que son de carácter extramedular, digamos que los protagonistas van a ser el meningioma y el ependimoma mixopapilar. Cuando hablamos de un meningioma espinal, digamos que tenemos que tener aclaración que hay que tener esa sospecha de que nuestro paciente pueda estar sufriendo de un trastorno genético como la neurofibromatosis. Los meningiomas espinales en los niños no son muy frecuentes, pero el hecho de encontrarnos con un meningioma espinal nos debe hacer, digamos, que prender las alarmas de que no estemos frente a un paciente con una neurofibromatosis. Por su parte, los ependimomas mixopapilares se presentan mucho en la cauda equina, en ese filum terminal, y son tumores que el manejo sí o sí va a ser una resección completa, pero al estar, digamos, rodeando esas raíces nerviosas, digamos que la cirugía muchas veces puede ser difícil si uno no está con una adecuada preparación y no cuenta con un adecuado neuromonitoreo.
Entrando ya, digamos que en el protagonista de nuestra charla, los tumores más frecuentes espinales en los niños, los tumores intramedulares. Muy bien. Digamos que estos tumores nacen de las células propiamente del sistema nervioso central desde la médula y al estar, digamos que en un espacio tan pequeño, cualquier lesión, por pequeña que sea, puede ser muy sintomática. Son más frecuentemente encontrados en los segmentos cervicales y dorsales y rara vez se presentan únicamente en los segmentos lumbares. Los protagonistas principales sí o sí van a ser el astrocitoma y el ependimoma, pero miren que hay otro tipo de patologías que se presentan en el espacio intramedular, como son los gangliomas o los teratomas. Acá pongo una diferencia en el color y en el tamaño porque verdaderamente podríamos decir que más del 90% de los tumores medulares en los niños corresponden a estas dos patologías. El principal protagonista del que vamos a hablar son los astrocitomas. No quiero ahondar mucho en el diagnóstico histopatológico, en el tratamiento en sí de la patología tumoral, porque recordemos que la semana pasada el doctor Daniel Apolina nos dio una charla muy vasta sobre este tipo de tumores. Sin embargo, quiero aclarar que a diferencia de los adultos, el astrocitoma es el principal tumor medular en los niños. Miren, abarca hasta un 60% de las patologías malignas medulares y se asocia mucho en los pacientes con neurofibromatosis o esclerosis tuberosa. Digamos que a diferencia de la contraparte, de su contraparte cerebral, la mayoría de los tumores de origen astrocítico que se presentan en la médula son de bajo grado, especialmente cuando estamos en pacientes de menor edad. Miren que hasta un 80% son astrocitomas grado 1 o grado 2 de bajo grado. Digamos que una característica de los astrocitomas es que son tumores que tienen muchas células, pero tienen una ausencia de una cápsula. Digamos que esta ausencia de cápsula nos va a dificultar el plano de resección. Digamos que diagnosticarlos con una imagen, una resonancia magnética, vemos cómo presentan, digamos que un aumento en el tamaño del espacio medular. Miren acá en el corte axial como se ve toda esta lesión hipointensa que está completamente ensanchando la médula de nuestro paciente. Digamos que son más frecuentes cuando se presentan estos tumores medulares que afecten más de 4 segmentos de toda la médula, y una característica de los tumores medulares en los niños que los diferencia de los adultos es que puedan presentar presentaciones de toda la médula, o sea, se llama presentaciones holoespinales, que vuelvo y repito, es más frecuente ver una afectación de toda la médula en los niños que en los adultos. Un patrón particular son los astrocitomas pilocíticos, son muy frecuentes en los niños, son raros encontrarlos en los adultos, también en el espacio medular, son más frecuentes que presenten un compromiso dorsal, segundo cervical, y estos son los que más se asocian a un compromiso holoespinal. Tienen asociados unos quistes y se asocian mucho a la presencia de siringomielia. Vuelvo y repito, tener un astrocitoma pilocítico medular es mucho más frecuente en los niños que en los adultos. Por su parte, el segundo tipo de tumor medular más frecuente en los niños son los ependimomas. Los ependimomas, digamos que nacen de estas células que me rodean el canal medular central y generalmente son lesiones benignas que al tener una cápsula nos van a permitir un adecuado plano de resección oncológico. Tienen, digamos que mejores resultados posoperatorio con los astrocitomas, pero esto no siempre se cumple. Digamos que ese buen resultado posoperatorio no solo, no solo se dice por el tipo de histología del tumor, sino también por la adecuada preparación quirúrgica del paciente. Recordemos que cuando vamos a enfrentarnos a un paciente con un tumor medular, la mejor estrategia es siempre acompañarlos con un neuromonitoreo para conocer, digamos, si hay algún cambio en estas fibras medulares durante la resección. Los ependimomas en los niños se presentan más frecuentemente en los segmentos cervicales, sin embargo, pueden aparecer en cualquier segmento medular. Cuando ya tengo la sospecha clínica, ya tengo ese niño que se me presentó bien sea con una cervicalgia, con un dolor espinal,
con una alteración en los esfínteres, con una alteración motora o sensitiva, o en su caso, recuerden que hasta el 30% se presentan con escoliosis, le debo hacer una imagen. Cuando ya esa imagen magnética nos está mostrando un compromiso del espacio medular, o sea, estoy frente a un paciente que tiene un tumor intramedular, el siguiente paso es ofrecerle un manejo. Siempre estos tumores deben manejar de forma quirúrgica, una resección oncológica adecuada, no solo, digamos, para buscar mejorar el estado clínico de nuestro paciente, sino también para tener una biopsia para hacer un adecuado diagnóstico histopatológico, que esto es lo que nos va a confirmar la estirpe celular de nuestro paciente. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos que para poder llegar al espacio medular, tengo que hacer una buena resección ósea, apertura de la dura y hacer una mielotomía. ¿Qué pasa? El objetivo de la charla de hoy va a ser hablar de esto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después con ese paciente cuando yo ya le quité las láminas, ya le hice una buena laminectomía? ¿Qué pasa con esa columna? ¿Cómo se fija? Digamos que cuando estamos hablando en un paciente adulto es más fácil pensar en una fijación en el mismo acto quirúrgico, pero en los niños digamos que siempre hay ciertas dudas sobre los métodos de fijación espinal. Entonces, miremos acá, es un artículo relativamente nuevo, se publicó en el año 2019. Todos ellos son neurocirujanos pediátricos, que uno muchas veces pensaría que la columna de los niños está a manos de los ortopedistas, pero hemos estado viendo cómo se está girando este papel, al igual que pasó hace algunos años con la cirugía de columna en los adultos, y ya los neurocirujanos pediátricos ya están, digamos que, adueñándose de este tipo de patologías. Las preguntas que me gustaría hacer es, ¿verdaderamente conocemos si hacer una fijación espinal afecta el crecimiento de los niños? ¿Cuándo es la mejor edad para hacer una fijación y una fusión espinal? ¿Existen algún tipo de materiales específicos para hacer una fijación espinal en la edad pediátrica? Y si conocemos, digamos que diferentes efectos adversos. Digamos que la primera pregunta es si verdaderamente hacer una fijación espinal en los niños nos afecta el crecimiento. Vamos a ver. Digamos que es cierto que se afecta el crecimiento, pero la pregunta es qué niveles son los que presentan más afectación en el crecimiento de estos pacientes. Digamos que cuando estamos hablando de una patología que nos obliga a hacer una fijación occipitocervical, o sea, desde 0 a C2, como digamos que en estos niveles cervicales tan altos no tengo platos de crecimiento, listo, digamos que las epífisis de esos huesos no tienen platillos de crecimiento, no hay una afectación importante en el crecimiento de los niños, o sea que acá una fijación espinal en los segmentos C0, C1 y C2 no nos va a afectar el crecimiento ponderado de los pacientes pediátricos. Sin embargo, cuando vemos que vamos a llevar a cabo una fijación debajo de C2, o sea, C3 a C7, lo que llama la columna cervical subaxial, sí se afecta el crecimiento. Y esto depende del número de segmentos espinales que vamos a fusionar. Miremos acá, cuando fusionamos 4 niveles, el crecimiento se reduce en un 21% del crecimiento total que iba a tener nuestro paciente. Si se fusionan 3 niveles, se reduce en un 17%, pero miren, si solo fijamos 2 niveles, no se nos va a afectar el crecimiento. Otra diferencia que se presenta en la fijación de la columna cervical subaxial de los niños, en comparación con los adultos, es que digamos que estas masas laterales, al ser tan pequeñas, los autores expertos, no hay, digamos que ensayos clínicos, sino que todos son recomendaciones de expertos, dicen, usted al tratar de hacer una fijación subaxial tiene solo un intento para hacer la toma de esa masa lateral. Porque digamos que si usted hace más de un intento, al tener, digamos, la masa lateral más pequeña, aumenta el riesgo de tener una lesión de la arteria vertebral. Por lo cual dicen, miren acá, una diferencia, digamos, un poco más pequeña en qué tanto tienen que ser las medidas para hacer el punto de entrada de esa toma de la masa lateral. La segunda pregunta es, ¿a qué edad fijar? Acá les pongo 7 pacientes. ¿Cuál sería la mejor edad para llevar a una fijación espinal con fusión? Menores de 5 años
mayores de 5 años, mayores de 12 años, o definitivamente tendremos que esperar a un paciente ya en la adolescencia. Bueno, digamos que las fijaciones espinales largas deben evitarse a toda costa en los niños menores de 8 años. ¿Y esto por qué? Digamos que la madurez pulmonar, esa madurez alveolar, se produce a partir de los 8 años. Hay autores que dicen que es mejor esperar hasta los 10 años para llegar a una fijación espinal larga. ¿Por qué? Digamos que si usted hace una fijación espinal, principalmente si la hace los segmentos dorsales, puede causar una enfermedad pulmonar restrictiva. Al tener esta enfermedad pulmonar restrictiva, porque está afectando el crecimiento óseo, está afectando digamos, la distensión de esa parrilla costal, el paciente tiene riesgo de presentar complicaciones como la hipertensión pulmonar, que nos pueda llevar a una falla cardíaca derecha y a un síndrome de muerte súbita. Entonces, digamos que la mayoría de los expertos recomiendan llevar a un paciente a fijación espinal con fusión, generalmente, si son fusiones largas, únicamente los niños de 8 años en adelante. Generalmente, la mayoría de los autores prefiere esperar hasta los 10 años para, digamos, que tener una adecuada madurez alveolar. Un efecto adverso especial que se presenta en los niños es el crankshaft. Esto traduce el efecto cigüeñal y se produce simplemente por lo siguiente. Usted hace una fijación posterior. Listo, usted está fusionando todos los elementos posteriores del paciente, pero los cuerpos vertebrales, todo este sistema vertebral anterior continúa creciendo. Entonces, ¿qué pasa? La fijación posterior que usted hizo le va a actuar como un punto de anclaje. ¿Listo? Y al estar los huesos del cuerpo vertebral todavía en crecimiento, se produce el efecto del crankshaft o del cigüeñal. Se produce este tipo de deformidad. Digamos que cómo se previene este tipo de efecto. Muy bien, haciendo una fijación en 360 grados. O sea, haciendo fijaciones tanto anteriores como fijaciones posteriores. Digamos que este efecto del cigüeñal es más visto en los pacientes con escoliosis de origen temprano que se llevan a fusiones, a fusiones dorsolumbares largas únicamente por la vía posterior. Sin embargo, conocemos que el abordaje anterior a la columna dorsal y lumbar, digamos que está en desuso por, digamos, algún tipo de complicación vascular que se pueda presentar. Otra complicación, digamos, la que uno tiene más en mente es la deformidad cifótica. ¿Qué tan frecuente es que un niño, después de presentar una resección, digamos, de sus elementos posteriores, para adentrarnos, hacer una resección de un tumor medular, qué tan frecuente es que estos pacientes presenten algún tipo de deformidad cifótica? Muy bien. ¿Qué sucede? Para yo llegar al espacio intramedular, tengo que quitar los elementos posteriores. Al usted quitar los elementos posteriores, toda la carga axial de la columna está recayendo sobre los cuerpos vertebrales y sobre los discos. Estos pacientes tienen el gran riesgo de presentar este tipo de deformidad en cifosis. ¿Qué sucede? Tenemos acá este artículo del 2012, nos va a ver, digamos, cuáles son los factores de riesgo que más se han asociado a defectos cifóticos poslamirectomía. Acá les tengo un paciente, este es un paciente que se operó en uno de los hospitales donde rotamos, le hicieron una resección, si no estoy mal fueron 10 láminas que se quitaron de la región cervicodorsal. Miren acá el tipo de resección que se le hizo, miren que digamos que fue una resección por línea media, pero generalmente se quitaron demasiados cuerpos. ¿Verdaderamente este paciente tiene riesgo de presentar algún tipo de deformidad? Pues sí, estos son los factores de riesgo que se demostraron en este estudio. Los pacientes con edad menor de 8 años tienen mayor riesgo de presentar deformidad en cifosis y este riesgo se duplica cada vez que baja la edad, es decir, los niños menores de 4 años tienen el doble de riesgo y los niños menores de 2 años tienen el doble de riesgo de los de 4 años. Si se presentan, digamos, laminectomías amplias en la región dorsolumbar, se aumenta el riesgo. El número de láminas que usted vaya a resecar también,
nos afectan riesgos. Digamos que el límite para uno decir que el riesgo es controlado es cuando usted quita menos de 3 láminas y siempre busque esto, busque una conservación de las facetas. Digamos que esto es algo que los cirujanos de columna nos repiten mucho cuando estamos haciendo la disección, pero también es importante al momento de hacer una laminectomía. Digamos que acá en este caso se respetaron las facetas, pero de igual manera se hizo una resección muy amplia. Los pacientes que tienen patologías malignas, especialmente tumores, que vayan a requerir radioterapia, se asocian a un mayor riesgo de una deformidad sifótica poslaminectomía. Los pacientes que tengan tumores con siringomielia en el preoperatorio, los pacientes que vayan a requerir una laminectomía de C2 o los pacientes que de entrada se presenten con una mielopatía. Estos son los principales factores de riesgo que se asocian a una deformidad en cifosis después de una laminectomía en este tipo de pacientes. Digamos que una opción en los niños que nos dicen en este estudio es, si usted está enfrentándose a un niño menor de 8 años, recordemos que a partir de los 8 años usted puede empezar a hablar de fijación con fusión, hacer una fijación con tornillos pediculares, pero si usted está enfrentándose a un tumor intramedular en un niño de menor edad, una opción es hacer una laminoplastia. Como sé que estamos con estudiantes y con internos, les explico acá en esta imagen una laminoplastia. Simplemente hacemos un corte a un lado en una de las láminas del espacio que vamos a intervenir, se abre la puerta, trabajamos a través de este espacio y posteriormente miren cómo se hace una fijación con placa. ¿Qué sucede? No existen placas de laminoplastia específicas para la columna de los niños. Generalmente uno extrapola los materiales de los adultos para hacer este tipo de fijaciones. Sin embargo, digamos que el uso de laminoplastia es de gran utilidad cuando nos estamos enfrentando a este tipo de patologías. Otro tipo de ayuda presente en el mercado son los ganchos. Digamos que los ganchos son útiles no solo para los pacientes pediátricos, sino también para, por ejemplo, cuando estamos haciendo escoliosis muy largas, para, digamos, darle un descanso a ese espacio proximal de la fijación vertebral. Como conclusiones, yo les digo que los tumores medulares son patologías raras, sin embargo, es más frecuente encontrarlos en los niños que en los adultos. Los dos protagonistas grandes de este tipo de enfermedad van a ser el astrocitoma, que es el principal tumor medular en los niños, y en segundo lugar el ependimoma, a diferencia de los adultos. El tratamiento siempre debe ser quirúrgico, siempre debe acompañar un neuromonitoreo. Listo. Y recordemos que estos niños tienen riesgo de tener efectos adversos graves diferentes a la restricción del crecimiento. Entre estos efectos adversos está la hipertensión pulmonar. Si usted hace una fijación larga antes de los 8 años por un efecto restrictivo, si hace una fijación larga en los niños menores puede presentar ese efecto de cigüeñal. Y si usted hace una laminectomía extensa, generalmente si es en la unión dorsolumbar, si quita más de 3 láminas o si hace una resección facetaria muy amplia, tiene riesgo de hacer una deformidad en cifosis post-laminectomía. Les confieso que realizar esta revisión fue muy difícil, pero a la misma vez fue muy gratificante porque digamos que este tema de la columna de los niños me apasiona, pero me doy cuenta que la literatura es más que todo recomendaciones de expertos. Entonces digamos que me gustaría, o sea, algunos de los profesores, el doctor Cortés, el doctor Julián, el doctor Gustavo, que tiene más experiencia en estos casos, nos den como cuáles han sido los pacientes y qué tipo de situaciones se les ha presentado. Muchas gracias. Felipe, muy buena la charla. Creo que el objetivo de demostrar que el niño no es un adulto chiquito lo lograste. Eh, y sí, realmente, pues a pesar de que son muy extraños los tumores medulares y el resultado pues también de la fijación y todo eso no son muy frecuentes, termina siendo realmente el consenso de expertos tomar las decisiones. Y precisamente por ser tan poco frecuente esta clase de tumores y los abordajes pues, que se tienen que hacer realmente,
es probablemente la razón también por la que no se consiguen instrumentales adecuados para los niños, ¿no es cierto? Yo, pues dentro de esta goma de hacer niños, he preguntado muchas veces a las casas qué pasa con los tornillos, que por qué no hacen tornillos más pequeños, que si no tienen la tecnología. Y la respuesta no es que no tengan la tecnología, sino que la respuesta es que no es rentable, que básicamente hacer tornillos más pequeños para la cantidad de pacientes que se operan en el mundo no les termina siendo rentable porque tendrían que cambiar todo lo que es la maquinaria para hacerlo. Entonces, pues pareciera que vamos a seguir como en las mismas por mucho tiempo porque pues realmente no es costo efectivo para ellos. En general, y todos los que han tratado conmigo, a todos me oyen el mismo cuento de que básicamente la columna del niño es muy distinta y se aborda distinto. Y en general todo eso que dijiste es lo que hacemos. Y también hay un punto a agregar que también la paciencia y la observación también son buenas, precisamente esperando que lleguen a las edades pertinentes para hacer las fijaciones adecuadas, ¿no es cierto? Yo personalmente soy muy amigo de la laminotomía cuando vamos a hacer esas laminectomías extensas, perdón, esos tumores extensos. Soy muy amigo de la laminotomía y después de la laminotomía la observación en el tiempo y en la medida que empieza a aparecer la deformidad, como la deformidad no aparece muy rápidamente, sino que es progresivamente en la medida que va creciendo, pues te da el tiempo suficiente para ir tomando decisiones adecuadas con respecto a la edad que vos decías, que siempre es muy importante respetarla precisamente para disminuir la posibilidad de deformidades asociadas y de alteraciones pulmonares. Entonces, yo soy muy amigo de lo que es observar en el tiempo después de hacer todo el proceso de la resección más la laminotomía y observarla y en la medida que va apareciendo la deformidad ya tomar decisiones si ya es un paciente que puede tener pedículos suficientes para los tornillos o es un paciente que lo podemos trabajar con ganchos. Básicamente es como las armas que tenemos. No me gusta mucho el alambre porque en general son láminas muy delicadas y cuando uno hace el torque para terminar de cerrar la lámina muchas veces se fracturan y empieza uno casi de cero. Soy muy amigo del gancho. No sé los otros colegas que se dedican a esto qué tanto hacen, pero más o menos esa es mi experiencia. Yo soy de la laminotomía, del esperar y dependiendo de la edad, ganchos, tornillos, dependiendo de cómo se me presente. Muchas gracias. Gracias, Eduardito. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Yo no tengo preguntas. Aquí hay una pregunta en el chat de la doctora Natalia. De acuerdo a la edad, ¿hay que volver a reintervenir? Eduardo, contestanos, por favor. Intervenir que la columna, intervenir el tumor, que es si estamos hablando del tumor, pues en general La el columna. astrocitoma, la columna, sí, sí, generalmente dependiendo de la edad, uno hace el primer paso que sería resolver el abordaje quirúrgico, que sería en este caso una laminotomía, pues, y se fija. Y ya en la progresión para corregir la deformidad pues, que está apareciendo sin dejarla avanzar mucho, es reintervenirlo para precisamente corregir la deformidad. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad.